Hola, hola, en esta nueva entrega de tu programa Psicosalud estaremos aquí compartiendo con ustedes un tema súper interesante. Estaremos hablando acerca de la salud mental del docente. Muy buenas, ¿cómo están, chicas? Hola, todo bien, mucho tapones, mucho de todo, pero aquí. Vamos, parte del mismo tema. Exactamente, exactamente. Tú hablas de la salud mental del maestro, pero la salud mental del maestro debe estar bien porque se habla de lo bien que gana el maestro. No, no, no. Vamos a empezar hablando primero un poquito. Aquí tenemos personas nuevas en este hogar hoy. Sí, Sí, claro, vamos a presentarla y claro. hablar un poquito de nosotras y luego entonces abrimos. Y eso que tú abres es importante porque tenemos muchos siglos entendiendo y pensando que el docente es un superhéroe sin capa. Claro. Hola, Sheila. Hola, ¿cómo están? Bien, tenemos a Sheila aquí. Hoy tenemos el privilegio de tener a Sheila aquí y hoy estaremos abordando tres mujeres psicólogas clínicas en ejercicio y escolares y de todo aquí, gente preparada, como siempre, llevándole calidad a cada uno de nuestros escucha, ¿verdad? Oli. Sí, así es. Realmente este tema que vamos a estar tocando en el día de hoy es sumamente relevante. Y más cuando ahora le estamos prestando atención al tema de la salud mental. Pero ¿de qué se trata cuando hablamos de la salud mental del docente? Y es que estudios que se han realizado ya dejan en evidencia que hay como cierto deterioro de la salud mental de todos los profesionales del área de la docencia debido a diferentes factores, un sinnúmero de situaciones que realmente vamos a decir que son ya evidentes en lo que se refiere a la parte de educación aquí en Bu- República Dominicana. bueno, Sheila, porque el maestro no solo enseña, el maestro es enfermero, papá, amigo. El maestro juega muchos roles dentro de un aula. Acompaña, escucha, orienta y la mayoría de veces carga con todo ese peso emocional de sus estudiantes. Pero ¿quién cuida al maestro? Ahí entraría ya con un punto importante, y es que las profesiones de servicio, el docente, el policía, nosotras desde la parte psicológica, el bombero, El médico. el médico, somos de trabajo de servicio. Y lamentablemente el grupo del trabajo que trabajamos la parte de servicio tenemos la gran desventaja de que nos cansamos un poco más porque ese contacto directo con personas y en ese servicio, por más que te quieran pagar, no hay una paga que se haga. O sea, nadie te paga que un niño o una niña lea. Nadie te paga, tú como Que un médico. adolescente no entre en delincuencia. Eso es, a un médico nadie le paga que un paciente se desangre. Eso no hay pago para eso. Ni que un policía evite que una persona en su casa le roben. O sea, eso no hay pago para este tipo de trabajos. Entonces, por lo regular, las personas que trabajamos como o desde el cuerpo de servicio, tenemos esa vocación y con esa misma vocación trabajamos. Entonces trabajamos y nos volcamos en la persona, en lo que se está haciendo y todo lo demás. Y todo ese servicio llega un momento que nos agotamos, que es a lo que se le llama el síndrome de burnout. Y cuando tú no aprendes un equilibrio y entiendes, bueno, mira, mi vocación es el servicio, muy chulo. Yo trabajo desde mi vocación, pero también desde mi silla como ser humano yo tengo otro papel. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi parte, qué me corresponde a mí y hasta dónde yo puedo llegar en mi trabajo y con mi servicio que hago? Sí, que también debemos tomar en consideración que, como bien se ha mencionado, se espera de cierta manera que el docente, vamos a decir, que cumpla con diferentes roles, pero en muchas ocasiones viene siendo como ese adulto presente, el único adulto presente en la vida de ese niño, de ese adolescente. Y entonces, ¿qué sucede? Asimismo, como nosotros vemos que en casa, como padres, si nosotros no nos sabemos regular bien, eso termina también influyendo en la salud mental del niño. También un docente que está afectado
vamos a decir que puede promover que existan situaciones incluso en el ámbito escolar. Claro, porque el docente dominicano, enfrenta múltiples demandas en términos laboral, exigencia, sobrecarga administrativa. Y muchas veces el resultado de adaptación, falta de adaptación tecnológica. O sea, un docente que tiene que realizar toda la demanda que tiene el sistema de manera manual, es un docente que va a trabajar no solo las horas que está dentro del centro, sino que cuando regresa a casa tienen que darle la 1 a las 2 de la mañana preparando recursos para el próximo día. Y manuales, señores, manuales. Y aquí también la falta de recursos para trabajar, la sobrepoblación, la falta de recursos. Señores, el calor que está haciendo, imagínate un docente en un aula con un solo abanico y 35 muchachos. Yo te voy a abrir dos puntos, podrían parecer un poco contradictorios, pero vamos a abrir dos puntos. El primero es que es cierto que el docente, aparte de la sobrecarga, tiene una responsabilidad social de que probablemente ese niño o esa niña, de sus 24 horas, sus únicas 8 horas seguro o segura son esas. Y que de su semana completa, sus 40 horas seguras son en el momento en el que está en el centro educativo, porque cuando sale de ahí queda expuesto a muchas cosas, por la comunidad, la familia, por lo que sea. Y claro, el docente o la docente lleva esa carga de que tiene que asegurar en ese espacio ese tiempo para ese menor. Estamos de acuerdo. Pero también el docente tiene que salvaguardarse él o ella para poder dar ese servicio, porque llega un momento que todas las fuentes, si no se llenan y se quedan vacías, se dañan. Todo el que ha tenido pecera en su casa sabe que si el motor no tiene agua para arrancar y filtrar el agua, girar y girar y girar, lamentablemente la pecera se ensucia. Eso es muy obvio. Si el docente no aprende a dejar o a marcar la distancia entre su espacio de trabajo, porque independientemente de que sea un servicio súper bonito y que trabaja, es su trabajo. Por encima de todo, de qué linda la vocación, qué lindo aquí, qué lindo allá, es su trabajo. Y yo he trabajado en la parte de preescolar, en primaria, en secundaria, ahora en universidades, y al final, independientemente de que tú lo das todo, es un trabajo. Entonces, cuando tú sales de ahí del trabajo, que te quitas la chaqueta, probablemente en casa tú eres mamá o eres mujer, o eres esposa, o eres la amiga que te va a pasarla bien. Y qué bueno que tú abordas ese tema, porque está lo de la presión social con el maestro. Y cuando tú hablas de quitarse la chaqueta, tú sabes que el maestro, todo el mundo está mirando lo que hace el maestro o lo que no deja de hacer el maestro, porque el maestro tiene que ser el modelo a seguir del estudiante. ¿Y qué hay de la familia? Sí, entonces lo que se ha podido observar también, incluso yo misma he escuchado padres que entienden que toda la responsabilidad es del maestro. O sea, llegan a la casa, encuentran a su hijo quizá con alguna asignación, alguna actividad específica, no se sientan ni siquiera a revisar el cuaderno, ni siquiera ayudarlos, porque entienden que la educación le corresponde única y exclusivamente a los maestros. Yo no me tengo que ocupar de Para eso. eso le pagan, Para dicen eso están ellos. en el colegio. Entonces tenemos este tema de las expectativas, porque entonces esperamos todo de los docentes, pero tampoco se le proporciona las condiciones adecuadas para que puedan tenerlo, para que puedan trabajar de una manera sana y adecuada. Pero varias cosas, porque ustedes me están abriendo muchos frentes, entonces me tienen pensando y usando la cabeza. Creo que voy a abrir una libreta aquí. La primera es que, por ejemplo, en Santo Domingo todavía tenemos ventaja porque los centros educativos están un poco distanciados de algunas casas, pero en los pueblos pequeños, que prácticamente es esa comunidad completa que vive todo el mundo, tú eres todavía más observado y más observada, porque ese docente probablemente es el dueño o la dueña del colmadito de la esquina, el no sé qué, entonces gira todo en torno a las mismas personas, o sea, no hay como mucha diferencia entre lo que tú haces y lo que no haces. Y el tema también de si yo te pago o no te pago, hay una parte que es el límite de hasta dónde llega mi trabajo y hasta dónde empieza tu labor. Y aquí es súper fundamental
si nos vamos incluso a la parte de recursos humanos, es como delimitar tu descripción de puesto. ¿Hasta dónde llega mi descripción de puesto? Bueno, mira, yo soy la del café, entonces yo llevo el café. Yo soy la docente, pues yo enseño matemática, enseño español, no sé cuánto, hasta aquí llega mi labor. Obviamente, repito lo del inicio, es un trabajo de servicio en el que tú, sin querer y de forma voluntaria, tú estás un poquito más pendiente porque eso nos nace. Pero cuando tú delimitas bien hasta dónde es tu trabajo y qué te corresponde a ti y qué a mí, ese tipo de cosas no pasan. Claro, de hecho, tú sabes que uno de la población profesional o laboral que más estrés reporta es el maestro. Estrés crónico, insomnio, irritabilidad y sobre todo con el tema ahora de que estamos normalizando que el muchacho haga lo que quiera. Claro. O sea, no hay límite en la crianza. Y como en casa no colocan el límite, el maestro tampoco tiene potestad para poner los límites. No, y que en el peor de los casos, hay ocasiones en las que a la hora, por ejemplo, de hacer cualquier tipo de actividad, reuniones escolares, entrega de calificaciones, si mi niño tiene mala conducta, si mi niño tuvo una mala calificación, si de repente vamos a decir que yo considero que no cumplió las expectativas del año escolar, entonces la culpa la tiene el maestro. O sea, no es como antes, que antes vamos a decir que de cierta manera se asumía cierta responsabilidad. Que si, por ejemplo, yo sabía que mi niño se estaba comportando o no estaba asumiendo lo que tenía que hacer en la escuela, vamos a decir que recibía alguna sanción específica, y de repente también se les daba a entender que, ok, son tus maestros, pero en el momento que tú estás en la escuela, tú tienes que respetarlos, Claro, sobre eso no todo, pero ahora existe. no, ahora peleamos con el maestro. El culpable es el maestro. Si mi hijo tiene una mala calificación, fue que usted le puso una tarea muy difícil, etcétera, Pero etcétera. todavía si nos salimos un poco de la parte del comportamiento o no del niño o la niña y nos quedamos con la parte del docente desde su silla como humano, nos vamos a lo más simple. Hay una cantidad inmesurable de docentes que se quedan sin voz Sí, porque ellos y ellas no cuidan su voz, no la modulan, no mantienen un timbre y eventualmente no tienen luego las cuerdas adecuadas porque no la ujú. cuidaron en su momento. Y el estrés con las tiroides. Entonces, no nos quedemos solamente en la parte de qué pasa con el docente, que si ahora o antes, es todo. O sea, el docente es una persona totalmente íntegra, donde su cuerpo es su oficina. Ujú. Y también nosotros, por ejemplo, desde la parte de psicología, o sea, mi cuerpo es mi oficina. Entonces, mi voz yo trato de modularla. Si yo entiendo que en un lugar yo estoy hablando más fuerte de lo que debería, yo bajo el timbre y simplemente yo digo, no, mañana yo tengo consulta o tengo trabajo. Y punto. Que si descansar, el descanso es importante, el tema de La la lectura, la alimentación. alimentación, independientemente de si hay mucho trabajo o no, y también hacer cortes de tiempo. El corte de tiempo es vital, así como cuando tú sales, haces el switch y dices, no, mira, es tiempo de yo quedarme con mi pareja, con mis hijos, o dormir, o leer un libro, o no hacer absolutamente nada. Hay que respetar tus tiempos. Entonces el docente, por esa misma sobrecarga y de llevarse todo lo que pasa en el espacio educativo a la casa o al camino, lamentablemente si no haces ese corte de tiempo, pues te vas a cargar y no vas a llegar a los 30 años de Contestando, pensión. contestando. No, no ¿No llegan. llegan? No llegan. No Cuando llegan. llegan, cuando te dicen que están pensionados, tienen presión arterial, diabetes, un pie que ya no funciona bien, lo de la voz que tú dices, estrés, ya hay mucho insomnio, Entonces, depresión, de todo. O lo peor, que no tocamos, generalmente pierden sus hijos sí, porque descuidan el suyo, deja de ser papá, de ser mamá, para dar atención, contención emocional a los hijos del sistema. eso es. Entonces, es reflexionar y hacer lo que tú dices. Bueno, cuando tu cuerpo es tu oficina, el de Sheila es su oficina, el mío es mi oficina, pero cuando yo llego a mi casa, mi oficina se cerró. Claro. Exactamente. Y sí es importante que cuando nosotros pensemos en el maestro,
No solamente vemos una persona que llega a una escuela a enseñar y que lleva encima libros todo el tiempo, sino que comencemos a observarlo no solamente como ser humano, sino como, vamos a decir, el corazón emocional del sistema educativo. Y que así como nos puede transmitir conocimientos, es una persona que lleva consigo muchas veces duelos, ansiedades, frustraciones, cansancio acumulado y muchas veces esa profunda sensación, y no solamente la sensación, sino una realidad de abandono a nivel institucional. Así es. Es importante, yo entiendo que el sistema empiece a colocar dentro de sus regionales recursos o implemente programas de bienestar docente. Pero hay que creérselo. Hay que Totalmente. creérselo. Sí. Entro aquí, que hoy ando un poco. Eh, Tú como profesional necesitas creer que tú necesitas ayuda, porque si no, Sí, te van a Te pueden decir dar todo. y te van a exacto. hablar y hay recursos. O sea, hay muchísimas instituciones que tienen terapias a bajo costo, no sé qué, no sé cuánto. Hay formas. Pero como profesional, tú tienes que creerte que tú necesitas un tiempo. Y como ser humano, tú tienes que entender cuando es tiempo de detenerte. Yo suelo sugerir mucho que si una persona no está en algún momento X o Y apto o apta para seguir dando o impartiendo docencias, que se retire por un tiempo, que hable con sus superiores y le diga que lo lleve a oficina, no sé, a algún otro espacio donde no tenga contacto directo con el niño o la niña, porque también el docente dañado daña, No, y tú sabes una cosa, daña. y conocer tus límites. Sí, Conocer hasta dónde totalmente. tú estás. Hay personas que empiezan trabajando en preescolar y le encanta y juega con sus chichis, no sé cuánto, pero llega un momento donde no. Y prefiere y opta por subir a otro nivel y prefiere irse a primaria, secundaria o salir de aulas y quedarse en la parte directiva. Y eso está excelente, pero hay que conocerse. Entonces, hay que empezar primero a saber qué te relaja. Yo suelo sugerir, y de hecho tengo un taller muy chulo de esa parte que le he trabajado con docentes, y cuando tú le hablas a las personas de qué les relaja, muchas veces la gente no sabe. No sabes. No sabe, No. No saben, exacto. tú le preguntas, porque se han volcado tanto y se han entrado tanto en esta parte de lo que yo soy y de esa profesión y ese título, y no cuelgan el título en ningún momento. Y por eso hago la mención de la parte de la gente que vive en los pueblos, porque cuesta todavía muchísimo más, porque el que vive fuera de Santo Domingo y en pueblos muy pequeñitos, Se por conocen donde más. a ti te señalan con el dedito esa es la profe, esa es la profe, ese es el profe, constantemente. Entonces, claro, igual te cuesta un poquito, pero también hay que empezar a crear la cultura de, bueno, en este espacio yo no soy la profe, yo me llamo Raidi. En este espacio yo no soy la profe, yo me llamo Juan. En este espacio yo no soy el profe, yo me llamo Pedro. En tu propia casa. En la casa también, En con tu las propia casa. familias. Yo no soy la profe. Mira, No, tú puedes explicar. No, 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 yo no soy profe. Yo no, que nos pasa a nosotros los psicólogos. claro, Mira, yo veo ese niño, ¿cómo tú lo ves? Como un niño. claro. Exactamente. Porque algo también que nosotros debemos tomar mucho en consideración es que es importante que se traten de implementar no solamente estas políticas públicas que promuevan el cuidado de la salud mental del profesorado, sino también que se traten de colocar esas dinámicas, esa dinámica donde tengamos esa oportunidad de hacer una pausa, de repente promover esas diferentes estrategias de autocuidado, o sea, que no tengamos que estar en esa jornada tan extensa, porque la realidad es la siguiente. O sea, si uno mira las estadísticas y uno lo relaciona, se habla que la mitad de los trastornos mentales se manifiestan cuando antes de los 18 años. Entonces, ¿qué sucede aquí? Claro. ¿Quién acompaña en esa etapa crítica? El profesor. ¿Quién detecta, por ejemplo, esas señales de sufrimiento o esas primeras señales dentro del aula? El profesor también. Entonces, ¿quién trata también de sostener ese tipo de vínculos, tratar de regular esas emociones, de ofrecer escucha y contención? El docente. Pero, ¿qué sucede acá? Que no se está cuidando a la persona que cuida. Porque ahí entra lo que decía Ray ahorita. El maestro tiene que desarrollar e implementar estrategias. Las estrategias están. Lo que él tiene que hacer es implementarlas. Sí, Por ejemplo, la organización del tiempo.
realiza una buena distribución de tu tiempo para que tú puedas dar respuesta a tu campo laboral y tener tu espacio personal, porque la mayoría andan corriendo porque no hay una buena distribución del tiempo. Pero ahora que tú lo mencionas y nosotras que hemos estado en aula, hay personas que siempre andan con un registro todo el tiempo. Y claro, hay momentos donde sí, tú te tienes que llevar un registro a la casa, sí o sí. Pero no es lo mismo tú llevarte un registro a la casa por tiempo indefinido y abrirlo en una mesa a que tú digas, mira, yo me voy a sacrificar, me voy a despertar a tal hora, Voy a me voy trabajar a esta sentar en semana la en esto. mesa y voy a trabajar 2 horas. Pero esas 2 horas son de trabajo. Como tú te sientas cómodo o cómoda, tú te concentras con música, sin música, con gente, sin gente, Con café o sin café. como tú te sientas a gusto. Ahora bien, que sean 2 horas de verdad. Y pasa también en espacio áulico. A veces no tenemos espacio y tiempo, pero a veces sí. A veces sí. tenemos Y lo tiempo desperdiciamos. y nos sentamos y nos relajamos un poquito con el vasito del café, el no sé cuánto, el aquí, y no aprovechamos ese espacio. Hay también un tema de distribución, de conciencia del tiempo y de valorar ese espacio. Y ahí entra también mucho lo que es la comunicación asertiva, Sí, ser asertivo, pero aparte sí. de eso, el establecimiento de límites claros que tú, o saludables, que tú mencionabas al principio. O sea, los límites, tú no te vas a llevar la lavadora para el trabajo. No, Claro. para nada. Entonces, te va a llevar la pizarra para la casa. Exactamente, el establecimiento de límites claros, no solamente ese límite entre lo que yo debo hacer aquí en el trabajo y la casa, de que no siempre me tengo que estar llevando el trabajo a la casa, sino también saber decir no. Y saber decir no sin sentir culpa, sin sentir vergüenza, sin sentir que estoy fallando a mi trabajo, porque lo que se cree es que cuando tú eres empleado en algún lugar, tú estás obligado absolutamente A a todo. todo. Y no es así. Porque ahí está el manual de funciones. Cuando tú conoces tus funciones, tú sabes en qué tú estás colaborando y no es mi responsabilidad, porque yo no puedo dejar lo que me compete a mí, a mi cargo, para ayudar a Raiden que no me compete. Cuando puedo colaborarte, te colaboro. Y la gente tiende a que si me dijo que no, es mala gente, no importa, porque es que tú no puedes andar con ese cartel de que tengo que caerle bien a todo el mundo. Y conocer también tus limitantes. Si tú sabes que tú tienes un tema de manejo, que a algunas cosas tú le dedicas más tiempo, no es un secreto. Si usted es docente, diciembre es un mes apretado para el docente porque tiene que hacer entregas y enero también y mayo también. Ujú. Entonces, todos esos tiempos ya tú lo tienes más o menos preestablecido porque en ningún centro educativo, privado ni público, se empieza el año escolar sin una agenda. O sea, el calendario escolar se entrega en todos los centros educativos, julio, agosto, en todos. Much- Perdóname, Ujú. mucha gente dice de que el docente necesita ser valorado. El docente no necesita ser valorado. El docente necesita valorarse y escucharse. Así mismo. Él mismo. Claro. Porque nadie va a venir a arreglarte las cosas. Tú tienes que buscar las estrategias para acomodarla. Claro. ¿Qué me funciona mejor lo que tú estás diciendo? Claro. Yo aprendo más en la noche o en el día. Pero yo no sé tecnología, estoy cogiendo mucha lucha. Pues déjame hacerme un cursito. No, y si Exactamente. tú eres de lápiz y papel, lápiz y papel. Y probablemente a ti te tome más tiempo que a mí, que igual soy más tecnológica, pero tú tienes un sobrino, un hijo, los hijos y las hijas siempre salvan en la casa, y tú le dices, bueno, mira, ya yo tengo mi planificación, no tengo mi actividad hecha a mano, hazme el favor y pásamela. Siempre parece quien te lo haga, pero haz o da tú el primer paso. Claro, claro. No espere que todo esté Totalmente de acuerdo. acumulado para entonces tú querer ponerte al día, porque eso te va a generar estrés. Si tú sabes que tú tomas mucho tiempo para hacer un examen, empiézalo desde el inicio del año escolar y tú haces todos tus tiempos, haces tu año escolar y ya está. Exacto. El docente, cuidar la educación, es cuidarte a ti mismo. Si tú tienes esa vocación de servicio, yo tengo esa capacidad como docente de cerrar un aula, de terminar una clase, cerré con ustedes, y tú me puedes reventar el teléfono. Yo dejo todo claro, explico las actividades, pregunta, duda, ¿qué necesitan? Aquí es, Claro. porque cuando salga de aquí, apagué el chip y prendí otro. Exactamente. Absolutamente. Yo no voy a cargar con todo y lo que hacemos más de una función,
lo sabemos. O sea, Claro. no me voy a tirar todo, mi amor. Tengo unos límites bien establecidos y bien claros. Exactamente, que incluso ya también con el auge de la tecnología, muchos maestros también, como para una manera de facilitar la comunicación, han implementado el uso del WhatsApp y agregar a los padres. Entonces lo que vemos muchas veces son padres que están a cualquier hora escribiendo, preguntando de la tarea, Eso vino preguntando de qué tiene que pandemia, llevar Sheila. mañana. Eso vino de pandemia y se Sí, quedó. Eso es. Porque era la forma más fácil de comunicarnos. Sin embargo, el teléfono, aunque uno no lo crea, es un espacio personal. así es. Y peligroso también, en el caso de los docentes. Claro. Totalmente. Entonces, si tú no estableces y volvemos a caer en los límites, claro, tú puedes tener el grupo de padres y tú puedes encenderlo a las 8 de la mañana y cerrarlo a las 3:50 y se Exactamente. acabó. Y quitarle el acceso, o sea, hay formas, porque está la tecnología, pero también hay un poco que organizarla. Hay formas de tú apagarle las notificaciones y que nadie pueda escribir a menos que tú seas administrador o administradora del grupo. Y Y punto. punto. Y establecer tus puntos, porque es un poco de equilibrio. El docente siempre va a estar cargado y la docente por el tema del servicio, porque tú siempre vas a dar una milla extra, independientemente de que tú solo vayas a enseñar de español, de no sé qué, siempre hay una milla extra, siempre hay un niño o una niña que se enferma, que tú te preocupas, que tiene la fiebre, no sé cuánto, todo eso es cierto. Pero tienes que marcar y establecer tiempos para ti también. Exactamente. Entonces, señores, agradecida yo sé que este contenido es muy enriquecedor y que la gente lo va a disfrutar, pero le vamos a pedir a aquellos que escuchan que puedan compartir este contenido con un docente que usted admire, un docente cercano que usted quiera, compártaselo, porque es mucho mejor que podamos hacer conciencia y prevenir cualquier situación de salud mental que luego lamentarnos. Compártaselo para que él pueda aprovechar. Hoy es un gran día para que usted pueda darle eso, porque educar también es amar. Entonces es sumamente importante. Nos despedimos el día de hoy con, por favor, hacer conciencia de la importancia de la salud mental. Chicas, sus redes, Raide, Raidy Cabrera, Raidy Marlene Cabrera, es mi Instagram y por ahí está lo del contacto para consultas y para y, talleres. y para talleres. Sí, así es. En mi caso me pueden encontrar vía Instagram a través de la cuenta lic.sheila Rosario del Orbe. Señores, y ustedes saben, nuestras redes Psicosalud TV, en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, denle seguir y a este contenido denle like, suscríbanse, compártanlo con quienes ustedes entiendan que lo necesitan porque tenemos que divulgar el tema de educación sobre salud mental. Nos vemos en la próxima. Bye bye.